cómo podemos empezar a hacer remedios, fórmulas magistrales para empezar a tener cannabis medicinal. ¿Son jóvenes empresarias de qué? Pues antes que nada, muchas gracias, doctor, por recibirnos aquí en tu espacio, por permitirnos llegar a tu audiencia. Con mucho gusto. Y pues bueno, nosotras somos Revolución con Flores. Yo soy Denise Espinosa de los Monteros, CEO de esta empresa. ¿Y a qué nos dedicamos? Pues a poner el cannabis en la mesa, a regular la industria del cannabis en México y a generar oportunidades a través de una planta. Muchísimas gracias siempre por el espacio, doctor. Yo soy Heidi Alexis, soy parte de Revolución con Flores, cofundadora y COO de Revolución con Flores, y pues mi especialidad es ver todos los temas de negocio en la industria del cannabis de manera regulatoria y legal. Estamos hablando de marihuana, vamos a hablar de la planta, de la cannabis, vamos a conocer más de la planta. Me parece que lo primero que diría yo desde la experiencia que viví en el Senado de la República, en el ejercicio de gobierno y en la propia Procuraduría, es que es una planta que está satanizada. Que si tú ves hoy el emblema de la hoja, pues parece que inmediatamente es narcotráfico. Correcto. ¿No es así? Estamos en una percepción errónea de esta situación y esto va años atrás, ¿no? Recordemos que México es uno de los países principales con plantas medicinales, ¿no? Llega esta planta a México a través de los españoles y ¿qué hacen nuestras comunidades indígenas? Pues empezar a investigar cómo se utiliza de formas diferentes que no sea lo que ya habían traído los españoles, que era la parte de la fibra. Entonces, pues es así como se inicia y muchos años después llega la prohibición por parte de Estados Unidos, ¿no? Empieza la satanización de esta planta porque pues era competencia de dos industrias muy importantes en ese momento que se necesitaban explotar, que eran el algodón y el petróleo, ¿no? Y vele metiendo un poquito la farmacéutica. Entonces, pues empieza esta imagen negativa alrededor del cannabis. Y por favor, si ahorita nos puedes compartir, socia, de dónde viene la palabra marihuana, para que entiendan todo este concepto de, pues, por qué se ve así en este momento la planta en nuestra sociedad. Y lo que hoy venimos a hacer es justamente limpiar esta perspectiva que tenemos, ¿no? Que tiene la sociedad. Lo he dicho en varias entrevistas, desde la industria del cannabis, el contenido que seguimos generando el día de hoy no rompe estigmas. No estamos rompiendo el estigma del consumidor de cannabis, ni del productor, ni del vendedor, ni de nada, ¿no? Estamos en un loop infinito en el que no hemos logrado que desde la industria formemos un discurso acorde a lo que necesita la sociedad y el gobierno para cambiar esta perspectiva, ¿no? Pero, por favor, socia, si nos compartes. Sí, justo, ¿no? Algo que quiero complementar en esto es que recordemos que venimos de una prohibición de 100 años, ¿no? ¿Qué pasa en este momento? ¿Qué sucede en este nuevo siglo, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Bueno, después de esta prohibición, hoy empezamos a ver emergentemente países que empiezan a tomar la batuta, ¿no? Uno de ellos, el primero que empieza a legalizar, es Uruguay, ¿no? Buscando legalizar los 3 mercados más importantes dentro de la industria del cannabis, que es el uso medicinal, el uso adulto y el uso industrial. Con gusto ahorita les vamos a platicar cada uno de ellos. Y posteriormente viene Canadá, viene Estados Unidos y vienen otros países. ¿Qué sucede y dónde estamos hoy parados en México? Como justo decía mi socia. Venimos de una prohibición a una regulación. Estamos en una transición total en el tema en México, específicamente sobre este tema. Como lo menciona también mi socia, desgraciadamente hay mucho estigma. El contenido que está allá afuera no nos está ayudando. Nosotros desde Revolución con Flores hemos buscado el diálogo también con las autoridades como empresarias. ¿Y cuál es el objetivo? Empezarle a enseñar a la sociedad que tenemos que reeducarnos del tema, que todo lo que nos enseñaron es erróneo, que todo ha sido propaganda con el objetivo de no avanzar con lo que hoy requerimos, que es la planta, llevarla a lo que en realidad hoy es una industria. ¿Por qué? Porque en esta industria existen 3 mercados. Y bueno, la palabra marihuana justo viene con diferentes estudios que se han hecho y lo que se ha investigado viene de María y Juana.
las curanderas mexicanas, que en ese momento las podíamos encontrar en estas droguerías ocupando diferentes remedios herbolarios, entre ellos la marihuana y otras plantas que en México tenemos, ¿no? ¿Y qué hace Estados Unidos? Ocupar la palabra para que empiece su propaganda, ¿no? Los mexicanos son los marihuanos, son los malos, son todo, y al contrario, estábamos nosotros haciendo esta transición de lo que eran las plantas, y a Estados Unidos en ese momento no le convenía, en esta parte, sobre todo por las dos industrias más importantes en ese momento, el algodón y el petróleo, ¿no? Y luego la farmacéutica, que evidentemente le podría llegar a ser una competencia el tema de los remedios herbolarios, que podríamos tener las dos formas, tanto remedios herbolarios como la parte de medicina, dependiendo del usuario cómo lo quiera ocupar. Yo diría, por ejemplo, a las jefas de familia que nos están viendo, a las madres que nos están viendo, a veces te puedes encontrar una hoja de marihuana, de cannabis, dicho propiamente, de la planta de cannabis, la hoja de cannabis. Eso no tiene nada, esa hoja no tiene absolutamente nada. No. Les diría, ni siquiera se preocupen. Es un tema de una planta común y corriente. ¿Por qué? Porque esta planta, hasta donde yo sé, y ustedes me van a corregir, pues hay planta hembra y hay planta macho. Y la planta que puede tener la flor, que esa sí tiene sustancia psicoactiva, es la hembra. Es correcto. Pero si yo tuviera en mi jardín puras plantas macho de cannabis, no tiene nada, o sea, no tendría nada, pues, nada psicoactivo. Ahí va la explicación, Venga. porque esto además es un descubrimiento de un mexicano, ¿no? Y hasta ahí Hagan lo voy a clip de decir. esto, por favor. Hasta ahí voy a dejar, no voy a decir nombres, pero fue un mexicano el que descubre esto, ¿no? Se hacen experimentos en México para ver cuál es la mejor forma de cultivar cannabis de uso adulto, que le llamamos marihuana, con más potencia, ¿no? Entonces se hacen estos experimentos y se descubre en México que existen machos y hembras en la planta como en la naturaleza, y se descubre que cuando tú separas al macho de la hembra no se puede, pues no se puede reproducir, ¿no? Le hace falta el polen que envía el macho, entonces Correcto. se estresa la planta al no tener esa interacción, y entonces genera más resina, y es en la resina de la hembra donde se crean mayor porcentaje de THC, que es el cannabinoide psicoactivo y que también produce intoxicación. Entonces, es por eso que nos fumamos la hembra, y entre el feminismo de la industria del cannabis decimos que el macho no pega, ¿no? Entonces, por No eso, tiene, no tiene efecto. Exacto, porque no tiene este efecto. Para hacer las semillas sí se necesita entonces al macho, ¿no? Para que tú puedas tener, ahora que se permite, ¿no?, el autocultivo, para que tú puedas tener una semilla se necesita que haya un macho y una hembra, y que se haga esta interacción para que la hembra pueda generar semillas, ¿no? Entonces, por eso encontramos, en resumen, que si tú separas esto al macho de la hembra, vas a tener una hembra más estresada, con más THC, con más potencia. Pero si necesitas semillas, entonces necesitas a los dos. Y vas a esta flor que se llama los Los cogollos. Ajá. Es lo que ponen en los cigarros después. Es correcto. La hoja como tal, pues es una hoja... Es parte de la planta. Es parte de la planta, no contiene ingredientes psicoactivos, pero los cogollos que nacen de las hembras, sin semillas, la mayoría de las veces, que esa es la mejor calidad de cannabis que puedes encontrar, sin semillas, y de hecho el nombre sin semilla nace en México. Entonces, pues lo que hacemos es, se genera esta separación, y lo que buscamos es mejor calidad en las flores, ¿no?, en las hembras. Entonces, se utilizan los cogollos para esto, preferentemente sin semillas, pero pues los dos son necesarios, ¿no? Depende de cuál es el uso que le quieras dar. Y sucede también, no nada más en la marihuana, que ya podremos hablar un poco más amplio. El cannabis es un espectro muy amplio que va desde la ruderalis, que es como hierba mala que nada más crece, hasta la marihuana, que tiene altos porcentajes de THC. THC, esta es la sustancia psicoactiva.
que no debe de confundirse con el CBD, porque ahora vemos incluso comercializando en tiendas, que puedes ir aquí a una tienda de nutrición. Una tienda de nutrición con una abejita, sí, ¿verdad? ya sé cuál. Y hay productos con CBD. El CBD es un cannabinol, pero no es psicoactivo. Wow, qué gran pregunta acabas de lanzar. El CBD, vamos a regresar otra vez al pasado. En los 80s se hace una separación de estos cannabinoides. Los cannabinoides vamos a llamarles las moléculas de la cannabis que tiene. Hay muchísimos cannabinoides que aún no se han descubierto, pero en los 80s un doctor llamado Meshulam hace esta separación para ir entendiendo un poquito más cómo es el uso de la planta en el tema medicinal. Cómo podemos empezar a hacer remedios, fórmulas magistrales para empezar a tener cannabis medicinal. Hace esta separación de estas dos cannabinoides que hoy conocemos, el THC y el CBD. Y se da cuenta que los dos tienen, vamos a poder decirle, diferente nivel de concentración. El THC, sí, lo sabemos, puede llegar a ser psicoactivo, pero el CBD también. El CBD puede llegar a ser psicoactivo también en las personas. Yo no soy doctora, tenemos un board médico y todo esto se los estamos contando por el apoyo de ellos. ¿Y qué sucede? La narrativa se contó mal, querido doctor. Se contó muy mal para poder empezar a hacer este mercado, entre comillas, medicinal en Estados Unidos. Y nos contaron una historia que el CBD es medicinal. No es medicinal el CBD. Ese es un gran mito que nos han enseñado. Son cannabinoides diferentes, que tienen elementos diferentes y que se usan en diferentes formas. No es lo mismo la forma que me va a pegar a mí el cannabis a lo que te va a pegar a ti. A ti te podría dar efectos el CBD psicoactivos y a lo mejor a mí no. Y ese es el gran mito que nos han contado.